Es la primera vez que está en Claroscuro y le queremos agradecer mucho la presencia. Está David Sánchez, gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. David, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Ángel, un gusto para mí poder compartir un tema tan importante, Sí. sobre todo porque, como usted ha señalado, ha habido una gran dependencia por algunos puertos, particularmente del norte de Chile, y como todos sabemos, con algunas dificultades para el transporte, para el importador, para el exportador, con fuerte impacto en la economía nacional, pérdidas que se ha sufrido en los últimos años, seguramente las décadas, Sí. y obviamente esto nos obliga a todos a entender qué es buscar alternativas a esa dependencia de los puertos del norte de Chile. Durante mucho tiempo se decía que era muchísima inversión y era algo incómodo para los transportistas apuntar a hilo. En el último tiempo se habla también de Puerto Bush, y el hecho es que ustedes, desde esta instancia que usted gerenta ahora mismo, han empezado a hacer avances para generar de alguna manera algo de certidumbre tanto en hilo como en Puerto Bush. Evidentemente, lo más importante acá es que hemos generado una convocatoria importantísima con algunas acciones que hace la SPB. Ya. En el caso de, vamos a ordenarnos por una parte Pacífico y por otra parte el Atlántico. Sí. En el caso del Pacífico, nosotros empezamos a trabajar con la posibilidad de que se concesione el puerto Hilo. Esto estaba en análisis años pasados, pero esta gestión, este año 2017, el gobierno del Perú decidió no concesionar aún el puerto Hilo. Para no quedarnos con brazos cruzados, lo que hicimos fue trabajar con la empresa que administra Hilo, que es la ENAPU, y firmamos un convenio en agosto de este año, 2017. Un convenio que nos ayude a entender la parte de tarifas, sobre todo que sean tarifas preferentes, el tiempo del almacenaje, que sea un poco más para la carga boliviana, y el trato al transportista boliviano. Esto fue importantísimo porque nos abrió una agenda de trabajo con los actores importadores, exportadores, Bien. autoridades peruanas, bolivianas y todo aquello, a tal punto, Ángel, que hace 2 semanas la Federación de Empresarios de Cochabamba se trasladó hasta Hilo y constató cómo está el puerto de Hilo, se enteró del convenio que suscribimos y con la convocatoria del ministro Milton Claros pudimos hacer una explicación de todo lo que entendemos de construir una alternativa portuaria. ¿Qué es construir una alternativa portuaria? No es que tengas otro puerto y de pronto te vas al día siguiente, a los 6 meses, al año, porque tienes que entender que hay otros puertos, o uno tiene que entender que hay otros puertos que igual tienen infraestructura, igual tienen barcos, igual tienen conexiones, tienen precios, y entonces, ¿cómo hacemos? Y lo más importante acá fue explicarles que la SPB ha empezado a analizar la parte de barcos, cuántos barcos llegan a Hilo, Bien. cuál es la frecuencia, cómo podemos llevar a Hilo, con qué costo, cómo hay que atender la carga en el Perú, qué pasa con algunas necesidades que tiene el transportista por el tema del Perú, y llegamos a articular a estos actores de tal forma que la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro de Transportes y Comunicación, que se llama MTC, el ministro Bruno Yufra, que es el par del ministro Claros acá, para explicar este convenio, pero además poner otros temas importantísimos para ir construyendo una alternativa portuaria. No le puedo informar exactamente qué temas estamos analizando, pero entre algunos, por ejemplo, el tener alguna posibilidad de trabajar en Callao para poder ver de alguna manera cómo podemos dirigir carga hacia Hilo. Ya. Estos elementos los han sido tomados muy en cuenta, y en esa perspectiva hemos trabajado hacia el Pacífico. ¿Y el Atlántico, que tiene que ver con Puerto Bush? El Atlántico también genera una interesante articulación. Nosotros fuimos convocados también por el ministro Milton Claros, el ministro de Obras, a raíz de que el presidente tuvo convocó a 4 mesas técnicas, entiendo, con la parte de los exportadores de Santa Cruz, de la NAPO, Sí. exportador, en fin, para trabajar una alternativa por Puerto Bush. En esa perspectiva, la SPB se dio cita a esta convocatoria, mostramos la información que estamos trabajando como empresa estratégica, la relación que tenemos con empresas en Paraguay, Argentina, Uruguay, el trabajo y la sistematización de información que hemos empezado a generar, y se lo presentamos a la gente privada de Santa Cruz.
Ellos finalmente quedaron sorprendidos, a tal punto que hace 4 días volvimos a estar en Santa Cruz y se definió de parte de ellos hacer un trabajo público-privado. Ahí hay algunas fotos, estábamos ahí con toda la parte. Sí, y en esto es importante señalar que el hecho de tener hoy día una empresa estratégica consolidada el 2015, por primera vez está dándole al Estado boliviano una instancia que pueda comprender todo lo que pasa fuera, en la parte marítima, en la parte fluvial, en este caso en la hidrovía, y en la parte marítima, en todo lo que son los puertos de salida, puertos de llegada, intercambiar información de logística, costos, tarifas, un pesito menos, un centavo más, cómo le afecta una decisión administrativa, burocrática, cómo le afecta el que le den ciertos días al transportista para que tenga que regresar con su carga, cómo le afecta. Es decir, cantidad de información que esta entidad como es la SPB finalmente hoy día tiene toda esa información y es capaz de reponer estos años que se ha dejado, digamos, de atender el tema de la logística, porque evidentemente quienes hoy día están manejando todo este tema son empresas extranjeras que tienen sus oficinas en el Alto, que tienen sus oficinas en Santa Cruz, y de alguna manera la decisión de que se convierta en empresa estratégica nos está dando hoy día esta responsabilidad. Si estas dos iniciativas prosperaran, si tendríamos mañana Hilo funcionando y si tendríamos mañana Puerto Buch funcionando, ¿se anularía por completo la relación que se tiene con el norte de Chile? Nosotros habíamos afirmado, y creo que es ser honestos con todos, buscar alternativas no implica dejar puertos de Chile. Entonces vamos a buscar alternativas que se las tiene que construir, como le digo, poco a poco, se van consolidando, hoy día como nunca ya vemos una luz al final del túnel, y que finalmente estas alternativas van a ser muy saludables para poder ofertar al importador y exportador condiciones de llevar su carga y de traer su carga. Finalmente son ellos, los importadores y exportadores, quienes conocen perfectamente aquello, y lo que estamos haciendo con SPB es articular, es convocar, es tener esa capacidad de hablar con uno, con otro, con el operador, con el transportista, con empresas, porque finalmente la entidad, la SPB, puede hacer convenios, puede hacer alianzas, y en ese sentido se va generando esa alternativa. Pero obviamente Chile estará ahí, seguramente harán también sus esfuerzos para no perder clientes, y nosotros haremos los esfuerzos para construir alternativas portuarias. David, ¿se ha hecho un cálculo más o menos en cantidad de dinero? ¿Cuánto generaría de inversión estas dos instancias? Inicialmente Hilo tenía un precio para la concesión del puerto. Estaba sobre los 230 millones de dólares, que implicaba mejorar el puerto, hacer infraestructura y todo aquello. Nosotros entendimos desde un principio que era improbable, no era factible llevar ese dinero a Hilo, por lo que estábamos viendo buscar alguna empresa con la que podríamos trabajar. Al momento, como no está la concesión, lo que pretendemos nosotros es empezar a llevar carga en condiciones tarifarias, operativas aceptables, en las condiciones que está el puerto. Y seguramente más adelante ver cómo se puede potenciar el puerto. ¿Cuánto tiempo nos tomaría esto, más o menos? Esto en realidad ya estamos acercándonos con toda esta información para poder mover carga. En la medida en que esta carga se pueda operar por el puerto, seguramente ya los pasos siguientes van a ser más carga, eso va a presionar para mejorar el puerto, para invertir en el puerto, ya veremos cuál va a ser la fórmula. En el caso de Puerto Buch, de parte de los empresarios de Santa Cruz, escuchamos a la CADEX, escuchamos a la NAPO, escuchamos a la Confederación de Empresarios Privados, que tenía un financiamiento italiano por más de 600 millones de dólares para Puerto Buch, que es un puerto que está en territorio nacional. Si uno ve el mapa, es la colita que tienes ahí, y justamente por ahí está pasando la hidrovía Paraná-Paraguay, que va después al Paraguay, Argentina, Uruguay y al Atlántico. Nosotros más bien hemos generado una propuesta que ha sido aceptada por los mismos empresarios de poder invertir de acuerdo al volumen de carga que vayamos manejando. Hemos explicado que en las condiciones que está ya podemos operar cierta carga, y en la medida que se proyecte más carga, ir mejorando el puerto. Así que sea gradual la inversión. De esta reunión
ha salido algo importante. Ellos han decidido plantearle al mismo presidente, ahora veremos a ese nivel del presidente que define, trabajar una alianza público-privada. Se han dicho, haremos una alianza de inversión público-privada, podemos consolidar este puerto, que sería el primer puerto soberano que tendría Bolivia por esta hidrovía hacia el Atlántico, y en esa perspectiva seguramente se va a presentar la propuesta a nivel de ministro y a nivel de gobierno para la toma de decisiones. David, que no sea la última vez, ahora lo vamos a molestar seguido porque nos va a gustar saber cómo va avanzando todo este proceso, cómo se van llegando a acuerdos, cómo se van concretando temas, y estamos seguros que en la medida en la que nosotros tengamos más alternativas, en Chile también van a poner las barbas en remojo y nos brindarán un mejor servicio. Muchas gracias, y decirle también que la ASPB finalmente ha hecho un trabajo interesante interno, está trabajando una norma de calidad ya para este mes, ojalá que nos pueda acompañar en esa recepción de certificación, y este es un esfuerzo de un equipo que se ha comprometido para responder a esta necesidad que tiene todo el Estado boliviano. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Muchas gracias a usted. Ha estado con nosotros David Sánchez, él es gerente de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia. Vámonos a un corte, enseguida volvemos con mucho más de Claroscuro.